el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 15 y 17. Y dice de la siguiente manera, este ha sido nuestro versículo o nuestros versículos en donde nos hemos guiado en esta serie, porque si se trata del camino del amor, Jesús dijo: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Entienden esto? Dichosos serán ustedes si lo ponen en práctica. Hay un camino que caminar, no es un camino no descubierto, es un camino que Jesús ya caminó, nos enseña a caminarlo. Nosotros tenemos tal vez que ir quitando un poco de tierra encima de las pisadas para poder seguirlo a Él, porque entonces es la única manera de poder ser dichosos, de tener suficiente felicidad, de disfrutar la vida. Imagínate, hace algún tiempo las señoras hacían su mole o sus preparaciones en el metate y en el molcajete. ¿Te imaginas un mole? ¿Cuánto tiempo requería para hacer un mole? ¿No? Había todavía gente. ¿Qué diría tu abuelita? Escuchen esto, porque yo le he dicho a Diana que haga mole, pero dice que no, que eso de sacar de la lata y echarle es mucho trabajo. ¿Qué diría doña Dochi? Imagínense, doña Dochi molía todo, se llevaba su tiempo. ¿Qué diría doña Dochi si escuchara a su nieto decir: ay, es que es bien difícil hacer mole, cuando solo hay que sacar la pasta, echarle el caldo, moverle y demás, y que por eso no hace mole porque es bien tardado? ¿Te imaginas? ¿Qué crees que diría doña Dochi? Ay, no. O sea, imagínate que dice: no, es que, tortillas a mano, no, es que es bien difícil, hay que ir a la tortillería por la masa y luego aplastar. Imagínate, antes tenían que moler el maíz, hacerle aquí con la mano. Yo sé, eran otros tiempos y no voy a caer en lo mismo que dicen que los tiempos de antes eran mejores. Qué bueno que ahora tenemos licuadoras y tenemos no sé qué tantas cosas de la modernidad. Pero a lo que voy es, o sea, imagínate que le dijéramos a doña Dochi que es bien cansado hacer una salsa en la licuadora, ¿no? Cuando ella tenía que molerle. Diría: ay, imagínate que ya Carol no conocía a doña Dochi, a su bisabuela, de parte de Diana, pero imagínate que dijera: ay, no, bisabuela, es que está bien difícil el asunto, ¿no? Y doña Dochi va a decir: oye, yo tengo 80 y tantos y todavía le muelo en el metate. Son de esas cosas en la vida que uno dijera: ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos hemos vuelto tan remilgosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, decir: es que no porque es bien complicado, es que no porque es bien difícil, es que no porque está dificultoso, es que no porque hay un montón de obstáculos. Hace algunos años, te voy a contar una anécdota. Hace algunos años vinieron a visitarme un grupo de pastores. Nunca me habían visitado, esa fue la primera y creo que la última vez que me visitaron. Pero me visitaron intentando convencerme de que apoyáramos a un partido político. Yo estoy en contra de todas esas situaciones, pero los escuché y ellos me explicaban que si este partido político ganara algo, los obstáculos para vivir el evangelio y predicar el evangelio se iban a quitar. Como si el evangelio de Dios no tuviera suficiente poder como para hacer su propósito, incluso sin ayuda de nadie. Es más, un día Jesús dijo: si ustedes no hablan, yo tengo suficiente poder para hacer que las piedras lo hagan. O sea, en realidad no nos necesita a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos realizar lo que Jesús dijo, porque entonces solamente así podríamos ser dichosos. Yo les dije a estos pastores: equivocados están, no necesitamos que el gobierno nos ayude para realizar nuestra misión. En realidad, el gobierno nos necesita a nosotros. Cuando ellos se den cuenta de que el gobierno necesita a los cristianos, otra cosa pintará en el mundo. Cuando escucho que los cristianos y los líderes de la iglesia se quejan de tantos obstáculos a los que hoy se enfrenta la iglesia, que si se abren los templos o no se abren, que si les dejan tener más de 10 personas o menos de 10 personas, que si nos quieren quitar las libertades o las garantías legales, que si este es el plan del anticristo para ponernos la marca, no sé qué tantas cosas dicen. Yo ya no sé si reír o llorar, y lo digo con todo el amor del mundo con respecto a estas circunstancias, pero yo no le veo la situación complicada. En serio, obstáculos.
Que dicen, ay, es que me están borrando publicaciones o algunos otros dicen, es que mi vecino no me deja poner mi bocina, ay, es que a mí no me dejaron, no me prestaron tal o cual cosa. Yo digo, ¿obstáculos de verdad? ¿Qué tipo de obstáculos tenemos nosotros que representen realmente el que se detenga la misión que tenemos como iglesia? Cuando las situaciones presentes, las que nos pasan hoy, se comparan con los desafíos casi insuperables que enfrentaron los creyentes del primer y segundo siglo, los que enfrentaron nuestros hermanos anabaptistas en el siglo XVI, nuestros obstáculos como cristianos, pues parecen de juego. Te prometí que esta semana te iba a contar historias acerca de cómo es que muchos cristianos superaron la situación y este fin de semana me tomaré tiempo para eso. ¿Cuáles son nuestros obstáculos? El hecho de que la gente esté dejando de creer y cada vez más el mundo se secularice, o sea, que dejemos de poner lo que tiene que ver con lo espiritual en segundo término. Un obstáculo sería la decadencia moral, tanta perversión o demás como quieras verlo, la pérdida de nuestras libertades religiosas, la mala caracterización que los medios hacen acerca de los cristianos. Esos son nuestros obstáculos, el que no nos dejen subirle suficiente volumen a nuestro culto y que nos manden a la policía. Esos son nuestros obstáculos. Imaginemos que le damos estas quejas a un pequeño grupo de cristianos romanos en el primer siglo cuando empezó la persecución, amontonados en un cuarto de atrás, en un apartamento, en un segundo piso, mientras leían una pequeña porción, así un pedacito del Evangelio de Mateo a la luz de las velas, porque era el único fragmento, el único pedacito de papel que tenían y era el que leían una y otra vez porque no tenían como la oportunidad de tener más palabra de Dios. Imagínate que pudiéramos llevar en una máquina del tiempo a las personas que se han alejado de la fe, que han decidido darle la espalda a la iglesia por las razones equivocadas. Imagínate que los llevamos a este tiempo en donde la gente es acusada por sus hermanos, por sus primos, los llevan a la cárcel por ser cristianos y entonces ¿cómo crees que se vería de, oye, ¿tú por qué dejaste la iglesia? Es que a mí me vieron feo. Oye, ¿tú por qué ya no quisiste seguir siendo cristiano? Es que a mí no me visitaron. ¿No? O sea, imagínate. Oye, ¿y tú por qué dejaste? ¿Tú por qué ya no quisiste saber nada? Ah, es que ahí había personas que me hicieron daño. Y es malo que haya personas que hagan daño. Pero imagínate que esas sean las razones por las que abandonamos la fe. Y no es porque no podamos pensar o llevar un pensamiento crítico acerca de lo que pasa dentro de las iglesias. Debería ser la iglesia los que observamos que las cosas que no funcionan deberían dejar de ser, pero deberíamos abonar por las que sí funcionan a fin de que nuestra fe sea completamente sólida en lo que nosotros creemos. Imagínate que lleváramos en una máquina del tiempo a un grupo de personas a las montañas holandesas en el tiempo de los anabaptistas que los andaban persiguiendo y cuando los atrapaban los metían a la cárcel o los cortaban a la mitad o los aventaban amarrados al río. Muchos anabaptistas terminaron muertos en los ríos. Imagínate que ellos escucharan los problemas a los que nos enfrentamos en la modernidad y que hicieran así como cosas raras de que, a ver, ¿dejaste de ir al templo porque no cantaban las canciones que a ti te gustaban? ¿Dejaste la fe porque había muchas versiones y no se ponían de acuerdo con las versiones de la Biblia? O sea, imagínate, ¿qué podrían decir? Oye, ¿dejaste la fe porque había muchas más preguntas que no podías responderte de las que sí podías responderte? O sea, imagínate que un anabaptista que lo metieron a la cárcel, se encontraba con uno y le dijeron, oye, ¿tú por qué dejaste de ser cristiano? Bueno, es que en mi trabajo me pedían que si yo seguía siendo cristiano me quitaban el trabajo. O es que la burla de la familia era bien pesada, los amigos me hacían un montón de bullying y pues mejor ya no fui porque pues ya no aguantaba tanta burla.
Los seguidores del camino no se sintieron desanimados ni siquiera por la violencia que afrontaban. Yo les contaba una historia a mis hijas esta semana acerca de un hermano cristiano que lo apresaron en el siglo XVI por ser cristiano, lo metieron a la cárcel, pero por alguna razón logró escapar. Era un invierno, todo estaba congelado y logró escapar, y su vía de escape era sobre un lago congelado. Entonces lo venían persiguiendo. Él intentaba lograr caminar más rápido, pero en eso que iba huyendo sobre este lago congelado, su persecutor, que era más robusto que él, pues mientras caminaba rompió el hielo y cayó adentro del lago congelado. Y entonces este cristiano vio atrás y pensó, luego le dijo: ya la hice. Pero en el sentido de que ya la hice, que puedo yo seguir los pasos de Jesús. Se regresó y ayudó al que lo quería meter a la cárcel, lo sacó, le salvó la vida. Y entonces, así como de película, el que lo venía persiguiendo le dijo: ni modo, te atrapé. Y lo metieron a la cárcel y al otro día lo quemaron en la hoguera. Y ni esas cosas los desanimaron. Al contrario, en medio de todas esas circunstancias, la iglesia crecía como verdolaga. Había mucha violencia, había muchos problemas. Seguramente se enfrentaban a las cosas que tú y yo nos enfrentamos hoy. Estaban rodeados de todas estas obstáculos que se oponían a la fe, pero el mensaje de Jesús era su mayor tesoro. Este mensaje del que te he venido hablando a lo largo de estos días en los jueves, y puedes ver todos los episodios en nuestra página de YouTube, en Mi Vida Horizontal, así puedes encontrarnos en YouTube. Yo quisiera que te dieras un tiempo este fin de semana y pudieras mirar todos los episodios, porque este Jesús del que te hemos hablado y este camino que nos enseñó a través de su propia vida, de sus acciones, de sus palabras y de sus pensamientos, deberían convertirse en nuestro mayor tesoro, tan grande y tan valioso que las demás cosas no fueran objeto de obstáculos, sino más bien razón de poder mirar cuánto Dios puede hacer por nosotros. El secreto de la iglesia fue que decidieron seguir a Jesús, no solo como una idea, sino que veían lo que Jesús había hecho, leían lo que tenía la palabra y veían que Jesús hacía tal cosa y ellos se motivaban a practicarlo. Él les ofreció la vida eterna y se levantó de entre los muertos para corroborar su derecho a hacer tan extravagante oferta. El verdadero sentido de la vida de muchos cristianos a lo largo de la historia que han sufrido obstáculos grandes era que Dios les había prometido vida eterna. Y Jesús resucitó para asegurarnos esa promesa. Pero dejemos de imaginar qué hubiera pasado si, y hagámonos esta pregunta: ¿cómo vamos a responder nosotros ahora? ¿Qué vas a responder tú? ¿Cómo se sostendrá tu versión de fe bajo la mirada de esa generación de cristianos, en su mayoría analfabetas, pobres, tal vez enfermos, en circunstancias complicadas, pero extremadamente valientes para vivir por la promesa de vida eterna que Jesús les había dicho o les había dado cuando les dijo: síganme? Así que sí, una vez existió una versión de nuestra fe que descansaba de manera segura en un solo evento que nunca antes había pasado: la resurrección de Jesús. Esta es la versión de fe que te estoy invitando a abrazar, la versión original, la versión sólida, defendible del nuevo pacto, de un nuevo mandamiento. Quisiera que todo esto fuera muy claro para ti, te lo diré con estas palabras. No necesitamos reabrir el templo, necesitamos abrir tu casa como iglesia. No necesitamos alimentarnos espiritualmente de una persona, necesitamos al Espíritu Santo actuando en nosotros.
No necesitamos una iglesia donde estar, necesitamos una iglesia donde participar activamente. No necesitamos permiso del gobierno para hacer nuestra misión. Jesús ya te envió. No necesitamos razones para amar a otros de la misma manera que Jesús nos amó. Amamos porque ya conocemos a Dios. Nuestra fe, amigo y amiga, no es en vano. Siempre que esté basada no en lo que recibimos de Dios, sino en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús en beneficio nuestro. Yo sé que todos enfrentamos obstáculos, Diana, ya sea económicos, físicos, emocionales, con respecto a las personas, en el trabajo, en la escuela. Pero cuando nuestra fe está basada sólidamente en la promesa de vida eterna y en la resurrección de Jesús para asegurarnos esa vida eterna, entonces todo lo demás ya no se ve tan complicado cuando Jesús nos puede dar lo que en esta vida no podemos tener. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a mirar obstáculos que te detengan o vas a ver oportunidades para que Dios se glorifique y tú puedas ser más que vencedor en Cristo?